Hace apenas un año, cenar era casi una tortura para mí. Tenía 75 años, y lo que antes era un momento de disfrute, en la mesa con mi familia, se convirtió en una especie de castigo diario. Comía poco, despacio, con miedo. Miedo de que, una vez más, mi estómago se inflamara como un globo. Miedo de que volviera esa sensación de pesadez que me dejaba sin ganas de hablar, sin fuerzas para nada. A veces me acostaba sin cenar, solo para evitar el malestar. La peor parte no era el ardor ni la hinchazón. Era la sensación de que mi cuerpo ya no me obedecía. Todo lo que comía me caía mal. Verduras, arroz, sopas, incluso frutas. Me pasaba la noche dando vueltas en la cama, con un nudo en el estómago y otro en la garganta. Y al día siguiente, despertaba más cansado que cuando me acosté. Me decían que era normal, que a mi edad el cuerpo ya no digiere igual. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar eso. ¿Acaso envejecer significa renunciar también al placer de comer? Crecí en una casa donde cenar era sagrado. Nos reuníamos, contábamos anécdotas, nos reíamos. La comida era más que alimento, era unión. Y ahora, a mis 75, sentía que me habían robado esa parte de mi vida. Probé de todo: medicamentos, infusiones, pastillas digestivas. Algunas ayudaban por unos días, otras solo me daban más acidez. Fui a médicos, me hicieron estudios, me dijeron que era colon irritable, que era gastritis, que era estrés. Me daban dietas difíciles de seguir y listas eternas de lo que no debía comer. Era frustrante. Pero lo que nadie me dijo fue que una sola cosa, un cambio tan simple en mi rutina nocturna, podía hacer una diferencia tan grande. No una pastilla, no una dieta de moda, solo un pequeño ajuste en lo que ponía en mi plato al caer la tarde. Y eso es exactamente lo que quiero contarte hoy. Cómo algo tan sencillo cambió no solo mi digestión, sino mi ánimo, mi energía y mi relación con la comida. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo a ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te sientes después de comer por las noches? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber desde dónde me ven, cómo están llevando su proceso. Esta comunidad crece con personas que no se rinden, que buscan sentirse mejor cada día, sin importar la edad. Ahora sí, déjame contarte cómo pasé de tener miedo de cenar a volver a disfrutar cada bocado. Porque a veces la solución no está en cambiar todo, está en cambiar una sola cosa, pero la correcta. Durante muchos años mi cocina olía a gloria cada tarde. El sonido del aceite caliente era como una campanada familiar que anunciaba que la cena estaba por llegar. Me gustaba freír cosas. No lo voy a negar. Me recordaba a mi madre, que decía que todo lo bueno empieza con una sartén caliente. Tortillas crujientes, papas doradas, croquetas, empanadillas, hasta plátano frito con un toque de azúcar. Esa era mi manera de darme un gusto después de un día largo. Un premio silencioso que me servía en un plato. Y por mucho tiempo mi cuerpo aguantó, o al menos eso creía. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Ya no era solo una sensación incómoda después de comer. Era un verdadero castigo, un peso que me acompañaba toda la noche. Una tarde preparé unas milanesas de pollo, crujientes, jugosas, con limón por encima. Comí solo una. Pero en menos de una hora, el estómago me empezó a avisar. Primero la hinchazón, luego la pesadez, después el ardor. Me fui a acostar pensando que se pasaría, pero lo que vino fue peor. Gases, náuseas, acidez como si tuviera fuego atrapado en el pecho. Sentía que hasta respirar me costaba. Esa noche fue especialmente dura. Me levanté al menos 5 veces. Caminaba por la casa en la oscuridad, agarrándome el estómago, tomando sorbitos de agua como si eso pudiera calmar el infierno que tenía adentro. En un momento, me miré en el espejo del baño. Los ojos hundidos, el rostro tenso, la camisa pegada por el sudor frío. Y entonces me pregunté algo que nunca antes me había atrevido a decir en voz alta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena un plato sabroso si me roba la noche? ¿Si después me quedo mirando el techo con un nudo en el pecho, deseando que pase la tormenta? La respuesta me llegó sola. No valía la pena. Al día siguiente, todavía con mal cuerpo, fui a visitar a mi vecina Teresa. Ella es de esas personas que uno siente que han vivido 2 vidas en una. Cuando le conté lo que me había pasado, no se sorprendió. Me miró con ternura, me sirvió una infusión de hinojo y me dijo con toda la naturalidad del mundo: el aceite nos da sabor, pero también nos roba la calma. Y a esta edad, hijo, lo que más necesitamos es calma. Esa frase me caló hondo. Volví a casa
Entré en la cocina y, sin pensarlo demasiado, tomé mi sartén de hierro fundido, esa que había usado durante más de 30 años, y la guardé, arriba de todo, en el estante donde van las cosas que uno ya no usa, pero no se atreve a tirar. No fue fácil al principio. A veces la miraba, como quien mira una foto de un viejo amor que sabe que le hizo daño pero que igual extraña. Pero también empecé a probar otras cosas: cocidos suaves, al vapor, guisos lentos con hierbas aromáticas, alimentos que me abrazaban por dentro en lugar de patearme el estómago. Y el cambio fue tan evidente que casi no podía creerlo. Dormía mejor, me sentía más liviano, el estómago ya no me gritaba por las noches. Era como si, poco a poco, estuviera recuperando la paz. Ese fue el primer cambio que hice, el más simbólico, el más difícil también, pero fue solo el comienzo. Después vinieron otros ajustes, pequeños también, pero igual de poderosos. Pequeñas decisiones que, una tras otra, fueron dándole un giro completo a mi digestión y a mi vida. Y ahora quiero contarte cuáles fueron, uno por uno. Porque si a mí me ayudaron, después de tantos años de malestar, quién sabe lo que podrían hacer por ti. Vamos con el segundo cambio. Uno que puede parecer una tontería, pero que marcó una gran diferencia: dejar de mezclar al azar. El segundo cambio fue dejar de mezclar al azar. Y créeme, esto me costó más de lo que imaginaba. Porque uno no se da cuenta, pero al final del día, cuando llega la cena, lo único que quiere es servirse lo que haya. Un poco de arroz que sobró, con ese pedazo de queso, con un tomate por ahí, y de postre tal vez una fruta. Todo junto, sin pensar, sin lógica, sin pausa. Durante años cené así, revolviendo sabores, texturas, temperaturas, sin saber que le estaba pidiendo a mi estómago que resolviera un rompecabezas imposible cada noche. Recuerdo una noche en particular, en la que preparé algo rápido: arroz con atún enlatado, un poco de ensalada cruda, una rodaja de pan y media banana que había quedado olvidada en el frutero, todo en menos de 10 minutos. Y en menos de una hora ya estaba acurrucado en la cama con el estómago inflado, ruidoso, como si tuviera una tormenta adentro. Esa noche no dormí, me la pasé cambiando de lado, esperando que el malestar se calmara. Y fue al día siguiente, hablando con una sobrina que es nutricionista, que entendí lo que había hecho mal. Tía, no es solo lo que comes, es cómo lo combinas. Tu digestión no tiene 20 años, hay que ayudarla. Fue entonces cuando comencé a aplicar una regla sencilla, casi básica: menos es más. Menos mezclas raras, menos ingredientes en un solo plato. Me enfoqué en comidas más simples. Por ejemplo, una crema de zapallo con un poco de arroz integral, o una sopita de avena con zanahorias cocidas. Cosas que mi cuerpo pudiera entender sin necesidad de traducir. Y funcionó. Ya no sentía ese revoltijo después de cenar. Ya no tenía esa presión incómoda bajo las costillas. Mi digestión empezó a fluir con más calma, como si por fin hubiéramos llegado a un acuerdo. Y así, sin darme cuenta, descubrí que comer más simple no era comer menos rico, era comer con más amor. Después de eso, llegó el tercer cambio. Uno que fue como envolverme en una manta caliente cada noche. Comer tibio, cocido y fácil de digerir. El tercer cambio fue algo que a simple vista puede parecer insignificante, pero para mí fue como encender una chimenea dentro del estómago cada noche. Comer tibio, cocido y fácil de digerir. Parece obvio, ¿no? Pero te sorprendería saber cuántas veces, antes de todo esto, cenaba lo primero que encontraba en la heladera: un yogur frío, un pedazo de carne que había quedado del almuerzo, una ensalada directamente del tupper, sin calentarla, y lo peor, a veces me comía fruta con hielo o tomaba agua helada porque creía que me refrescaba, pero no lo hacía. Me dejaba con una sensación de vacío y pesadez al mismo tiempo. El estómago se tensaba. A veces me daban escalofríos sin motivo, y otras me despertaba a mitad de la noche con retorcijones o una acidez difícil de describir. Fue una tarde, tomando mate con la misma amiga que me había hablado del poder de los alimentos naturales, que me dijo algo que se me quedó grabado: tu digestión a tu edad ya no es una caldera, es una velita. No podés tirarle hielo encima y esperar que siga ardiendo. Y así entendí: lo frío, lo crudo, lo tenso, ya no me ayudaban. Al contrario, me apagaban por dentro. Así que empecé a cambiar. Nada más de sopas directamente de la heladera. Nada de yogures fríos antes de dormir. Nada de morder frutas duras y frías como si mi estómago fuera de acero. Pasé a lo suave. Verduras cocidas,
guisos hechos a fuego lento. Arroz, avena, calabaza, zapallo, zanahorias, lentejas. Y todo, siempre, tibio. Ni hirviendo ni helado. Esa temperatura que reconforta, que no sorprende al cuerpo, que acompaña. Incluso las infusiones antes de dormir se volvieron parte del ritual. Una taza humeante entre las manos, el vapor acariciándome la cara, el cuerpo soltándose. Era como si por fin me estuviera tratando con el cuidado que merecía. Los resultados fueron sorprendentes. Dejar los alimentos fríos y pesados en la noche me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta: la calma. Mi digestión se volvió tranquila, silenciosa, como si mis órganos por fin hubieran dejado de pelear entre sí. Dormía de corrido. Me despertaba sin esa sensación de estar cargado. Y lo más increíble, me sentía reconectado con mi cuerpo, como si poco a poco estuviéramos haciendo las paces. Porque ese es el secreto, ¿sabes? A veces uno cree que está luchando contra el cuerpo, pero en realidad, lo que el cuerpo necesita es que dejemos de exigirle tanto y empecemos a escucharlo. Y fue justamente esa escucha la que me llevó al cuarto y último cambio. Uno que parecerá pequeño, pero que para mí se transformó en un ritual sagrado cada noche. El cuarto cambio llegó como llegan algunas de las mejores cosas en la vida, sin anunciarse, en silencio, en medio de una noche cualquiera. Fue uno de esos pequeños descubrimientos que uno no espera, que no están escritos en los folletos médicos ni en los remedios que venden en la farmacia, pero que terminan teniendo un efecto profundo, casi mágico, en cómo uno se siente. Todo empezó después de una cena que, como tantas otras, me dejó el estómago pesado, la garganta áspera y el ánimo por el suelo. Me había acostado temprano, tratando de ignorar esa molestia que se instalaba justo debajo del esternón, como una piedra incómoda que no me dejaba encontrar postura. Di vueltas en la cama, primero de un lado, luego del otro, probando con una almohada entre las piernas, luego sin almohada, y nada. El cuerpo no descansaba y la cabeza tampoco. En algún momento, sin pensarlo demasiado, me levanté. No encendí luces, no quería desvelarme más de lo que ya estaba, solo fui directo a la cocina, con los pies arrastrando las pantuflas y el alma medio cansada. Abrí una de las puertas del mueble de arriba y allí estaba, una vieja caja de manzanilla, de esas que uno guarda por si acaso, aunque ni recuerda cuándo la compró. Tenía el cartón algo vencido en las esquinas y un aroma tenue que aún se conservaba. No esperaba mucho, pero preparé una taza. Puse agua a calentar, sin apuro y en silencio. Fue como si, por unos minutos, el mundo se hubiera detenido. Serví la infusión, me senté en la mesa, con la luz tenue que entraba desde la ventana del comedor, y tomé el primer sorbo. Fue algo tan simple, pero a la vez tan reconfortante, que me quedé ahí sentado, sin moverme, dejando que ese calor suave bajara por la garganta y me abrazara por dentro. No fue una cura milagrosa. No desapareció el malestar al instante, pero noté que algo en mí se tranquilizaba. No solo el estómago, también los pensamientos. Había una especie de tregua, de pausa amable que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Esa noche, después de terminar la taza, volví a la cama y dormí mejor que en semanas. Al día siguiente recordé la experiencia y repetí el gesto. Esta vez, además de la manzanilla, le agregué unas hojitas de menta fresca que tenía en una maceta olvidada del balcón, y otra vez el cuerpo respondió, más liviano, menos inflamado, más dispuesto a descansar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de una bebida, sino de un ritual, un cierre del día que le decía a mi cuerpo, ya está, lo hiciste bien, ahora puedes descansar. Empecé a investigar, a preguntar, a leer sobre las plantas que siempre estuvieron ahí, en las recetas de nuestras abuelas, pero que con el tiempo fuimos dejando de lado. Aprendí que el hinojo es excelente para evitar los gases, que la menta ayuda a calmar el sistema digestivo y que el jengibre, en pequeñas dosis y bien infusionado, puede reducir la inflamación y mejorar la digestión sin irritar. Poco a poco, mi infusión nocturna se convirtió en una mezcla personal. Algunas noches elegía manzanilla sola, cuando sentía que el día había sido demasiado cargado. Otras veces combinaba menta con anís, si notaba que había comido algo más pesado. Incluso llegué a incorporar un poco de corteza de limón seco, que le daba un aroma cálido y refrescante. Nunca más usé azúcar. Aprendí a disfrutar el sabor real de las plantas, a tomar la infusión despacio, sintiendo cómo cada sorbo parecía una caricia para un cuerpo cansado. No era solo una cuestión de digestión.
Era un acto de cuidado, un espacio de calma, una conversación íntima con uno mismo al final del día. Con el tiempo me di cuenta de que este simple hábito, este pequeño gesto cotidiano, había hecho más por mí que muchos tratamientos costosos o dietas restrictivas. No solo dormía mejor, sino que me despertaba con más claridad, menos inflamado, con el ánimo menos nublado. Sentía que había recuperado un pedazo de control, una parte de mí que creía perdida. Porque cuidar la digestión, descubrí, no es solo una cuestión física, es también una manera de reconciliarse con el propio cuerpo, de decirle, aún te respeto, aún te escucho. Y eso, a los 75, tiene un valor inmenso. Esta infusión, que empezó como una solución improvisada en una noche de insomnio, se transformó en uno de los pilares de mi bienestar. No me curó de un día para otro, pero fue el principio de una nueva relación con mi cuerpo y con la comida. Así fue como encontré alivio, no en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que siempre estuvo ahí, esperando a que volviera a mirar. El quinto cambio fue quizás el más invisible, pero no por eso menos poderoso. No se trataba de un alimento específico, ni de una infusión mágica, ni siquiera de algo que tuviera que ver directamente con lo que comía, sino con cómo lo comía. Tardé en darme cuenta, porque durante años me había sentado a la mesa con el piloto automático encendido. Me servía el plato, tomaba el tenedor y comía. A veces con prisa, otras con distracción, casi siempre frente al televisor, sin prestar atención real a los sabores, a las texturas, ni a lo que mi cuerpo me decía. Era como si comer se hubiera vuelto una obligación más del día, una rutina sin alma. Pero un día, sin buscarlo, algo cambió. Fue una tarde tranquila. No había ruido en casa, la tele estaba apagada, y me senté a cenar solo, en silencio. Tenía un plato de sopa de calabaza humeante, sencilla pero con un aroma reconfortante. En lugar de encender la televisión o agarrar el periódico, me quedé mirando el vapor que salía del tazón. El color anaranjado, el brillo del aceite de oliva en la superficie, ese olor dulce que venía de la cocción lenta. Y sin pensarlo, llevé la cuchara a la boca con otra disposición, más presente, más consciente. Y fue como si ese plato de sopa tuviera otro sabor, más profundo, más verdadero. Lo saboreé sin apuro, sintiendo cómo el calor llegaba al estómago como un abrazo suave, y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba comiendo de verdad. Ese día entendí que la digestión no comienza en el estómago sino mucho antes, en la mente, en la forma en que nos relacionamos con la comida. Empecé entonces a tomarme mis cenas como pequeños rituales. Apagar pantallas, sentarme en la mesa con calma, respirar hondo antes de empezar, masticar despacio, disfrutar cada bocado como si fuera algo valioso, porque lo es. Y no solo porque me lo preparé con cuidado, sino porque era alimento que mi cuerpo necesitaba, que mi salud agradecía. Descubrí que, cuando uno come con atención, no solo digiere mejor, también necesita menos cantidad, porque el cuerpo y el cerebro se sincronizan, se escuchan. Al principio me sentía raro, como si estuviera haciendo algo muy solemne por algo tan común como una cena. Pero poco a poco, ese momento se convirtió en una especie de meditación. Comer despacio me ayudaba a detectar cuándo algo me caía mal, cuándo estaba satisfecho, cuándo un ingrediente me hacía bien. También comencé a agradecer en silencio por cada alimento que llegaba a mi mesa. No desde un lugar religioso, sino humano. Agradecer por el tomate que maduró al sol, por las manos que cosecharon las hojas verdes, por el aceite de oliva que venía de un árbol viejo del sur. Me volví más consciente, y esa conciencia fue transformando todo. Porque cuando uno come con prisa, con estrés o sin atención, el cuerpo lo siente. La digestión se vuelve torpe, pesada, pero cuando uno se da permiso para detenerse, para conectar con lo que come y cómo lo come, el cuerpo responde con gratitud. Menos gases, menos hinchazón, menos ardor. Y más aún, más disfrute. Redescubrí sabores que ya ni recordaba, texturas que me eran familiares de la infancia, combinaciones que antes pasaban desapercibidas. Comer volvió a ser un placer, pero un placer consciente. No ese placer culpable de comer cualquier cosa para llenar un vacío, sino el verdadero, el que nutre. Así fue como ese quinto cambio, comer con atención, sin distracciones, sin apuro, se volvió una herramienta silenciosa pero poderosa.
no vino en un frasco, ni en una receta secreta, ni en una dieta extrema. Vino de mirar hacia adentro, de reconocer que, a mis 75 años, aún podía aprender, aún podía cambiar hábitos, aún podía darme el regalo de tratarme con más respeto. Porque, al final, cada comida es una conversación con uno mismo. Y yo decidí que ya era hora de hablarme con más cariño. Después de aplicar esos 5 cambios, aparentemente pequeños pero enormes en sus efectos, comencé a sentirme más liviano, más vital, más en paz con mi cuerpo. La cena, que antes era una batalla, se transformó en un momento de bienestar. Pero también empecé a observar con más atención lo que hacían otras personas de mi edad, e incluso más jóvenes. Gente que se quejaba de los mismos síntomas que yo había tenido: hinchazón, gases, acidez, mal descanso. Y me di cuenta de que muchos de esos malestares no eran casualidad, ni solamente cosas de la edad, como nos repiten tanto. Eran errores, pequeños hábitos repetidos cada noche que, sin darnos cuenta, sabotean nuestra digestión. Uno de los errores más comunes, y quizás el más dañino, es cenar muy tarde. Muchas personas esperan a que todo el día pase, terminan las tareas, ven un poco de televisión y recién entonces se sientan a comer, muchas veces ya cerca de las 10 u 11 de la noche. El problema es que el cuerpo, a esa hora, ya no está preparado para digerir como lo hace a mediodía. Nuestro sistema digestivo también tiene un reloj, y por la noche sus funciones se ralentizan. Cenar tarde no solo causa digestiones más lentas, sino que interfiere con el sueño, porque mientras el cuerpo debería estar descansando, está ocupado tratando de procesar la comida. Otro error frecuente es pensar que cenar liviano significa solo comer poco, y no necesariamente bien. Muchas personas creen que una cena rápida como un yogur, un vaso de leche o unas galletas es suficiente. Pero eso no siempre es lo mejor para el estómago. Algunos lácteos, por ejemplo, pueden generar fermentación, especialmente si se combinan con otros alimentos o si el intestino ya está sensible. Otras veces, esa cena rápida incluye harinas refinadas, azúcar o alimentos procesados que alteran la microbiota intestinal y generan gases o inflamación. Comer poco no basta, hay que comer con inteligencia. También vi a muchos cometer el error de mezclar demasiadas cosas en un solo plato. Arroz, carne, ensalada cruda, pan, bebida azucarada y de postre una fruta o un dulce, todo junto. Y luego se preguntan por qué el estómago se queja. Nuestro sistema digestivo necesita armonía y simplicidad, especialmente de noche. Cuando le damos mezclas complejas, lo saturamos. Y eso genera pesadez, acidez, digestión lenta. A veces, elegir solo 2 o 3 ingredientes bien preparados hace más por el cuerpo que una mesa llena de opciones mal combinadas. Otro error silencioso pero muy común es comer con ansiedad. No por hambre verdadera, sino por costumbre, por aburrimiento, por llenar un vacío emocional. Comen frente al televisor, sin pensar, masticando apurados, como si quisieran terminar cuanto antes. Y claro, el cuerpo lo siente. La digestión comienza en la boca, con la saliva, con la masticación. Si tragamos todo sin pausa, si no damos tiempo, el estómago tiene que hacer un esfuerzo extra, y eso se traduce en gases, en dolor, en incomodidad. Comer debería ser un acto consciente, no una tarea mecánica. Y no puedo dejar de mencionar el error de acompañar la cena con bebidas frías o azucaradas. Muchas veces lo hacemos por hábito. Un vaso de jugo, una gaseosa, incluso agua helada. Pero al hacerlo, estamos apagando el fuego digestivo. Nuestro estómago necesita calor para funcionar bien, por eso las comidas tibias o calientes ayudan tanto. En cambio, los líquidos fríos lo apagan, lo entorpecen, lo obligan a trabajar más para calentar el contenido y poder digerirlo. Es como echarle agua helada a una olla que estaba por hervir. Todo se detiene. Cuando entendí todos estos errores, me sentí como si me hubieran dado un mapa nuevo para moverme por la noche. Un mapa sencillo, pero sabio. No se trata de seguir reglas estrictas, ni de vivir con miedo a la comida, sino de observar, de escuchar al cuerpo, de elegir con conciencia. Y si tú que estás leyendo esto ahora te reconoces en alguno de esos errores, no te preocupes. A mí también me pasó. Pero lo bueno es que siempre se puede cambiar, paso a paso, cuchara a cuchara, cena a cena. Porque el bienestar no llega de golpe, llega como llegan las buenas noches de sueño, una detrás de otra, cuando el cuerpo por fin puede descansar en paz. Y así, poco a poco, cambiando una cosa a la vez,
pasé de temerle a la cena, a esperarla con alegría. Hoy disfruto mis noches como antes, sin esa pesadez, sin el ardor, sin dar vueltas en la cama como si llevara una piedra en el estómago. No fue una pastilla milagrosa ni una dieta imposible. Fue solo eso, entender lo que mi cuerpo necesitaba y empezar a escucharlo. Ahora, si esta historia te hizo reflexionar, si te sentiste identificado o si conoces a alguien que también sufre de digestiones difíciles por la noche, déjame un comentario aquí abajo. Quiero saber desde dónde me ves, qué cambios has probado tú, o si ya conocías alguno de estos errores comunes. Y por supuesto, si te gustó este video, no te vayas sin dejar tu like, compartirlo con alguien a quien le pueda ayudar y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.